Fuiste el único testigo de la derrota de la humanidad, un guardián que lucha en un mundo en ruinas. Pero en el único foro de internet que queda, no sos un héroe, sos Esqueleto, un mentiroso patológico. Tus cicatrices son sus chistes y tus advertencias delirios. Te llaman guerrero de teclado, sin saber que sos el único que de verdad sigue peleando. ¿Cómo sobrevives cuando tu única conexión con otras personas cree que sos una farsa? Aquí arranca Escondido en medio del apocalipsis. Si al guardián lo llaman guerrero de teclado por su lucha, vos demostrá que lo sos de verdad, dando like, suscribiéndote y comentando. ¡A darle! El mundo se desvela como un paisaje apocalíptico. Fuego, humo y escombros llenan el aire, mientras lo que fue una ciudad bulliciosa ahora yace en ruinas. En medio de toda esa devastación, un hombre solitario, cubierto de sangre y con una mirada cargada de pesar, se mantiene en pie. Él sabe que, después de una lucha desesperada, ya no queda nada más que el vacío y la muerte. En su mente, recuerda cómo en el pasado fue el guardián de la humanidad, peleando sin descanso contra una marea de horrores. Las imágenes son vívidas, él empuñando un hacha ensangrentada, derramando lágrimas bajo la lluvia, rodeado por incontables cuerpos de enemigos. Él fue quien enfrentó el fin de todo, el primero en presenciar la verdadera derrota. Y así, sin una pizca de esperanza en un mundo completamente arruinado, la lucha por sobrevivir sigue siendo la única constante. Vemos escenas de lo que parece ser una base militar comprometida, cuerpos inertes en el suelo, soldados en alerta, una mujer con un radio, todos inmersos en una batalla que no tiene fin. Porque, a pesar de todo, la única opción es seguir luchando. Y es justo lo que hace una francotiradora en un edificio en ruinas, posicionándose con una calma aterradora, su rifle de mira telescópica apuntando hacia un objetivo distante. Con el ceño fruncido, su mirada se endurece mientras enfoca a un hombre cubierto con una máscara de gas. En su mente, solo hay una idea, una oración que la mantiene en pie día a día. Solo un día más, incluso solo un día más. Su dedo se posa sobre el gatillo listo para disparar. Pero a la vez que algunos pelean de cara al sol, otros prefieren la oscuridad de un búnker, como el guardián. En su refugio, rodeado de armas de todo tipo, él también está listo para la acción. Con un rifle en mano, ajusta su agarre mientras reflexiona en voz alta. Gracias a que lucho con tanta fuerza, sigo vivo. Es extraño, incluso en un mundo destruido, encontrar momentos de normalidad, como, por ejemplo, navegar por un foro en línea sobre la supervivencia en el apocalipsis. Hay un montón de episodios interesantes, murmura, mientras revisa los comentarios. Un tal Esqueleto asegura llevar 3 años construyendo un búnker y compartiendo sus historias. Pero claro, los guerreros de teclado no tardan en aparecer, tildándolo de mentiroso patológico y quejándose de sus tonterías. Para el guardián, sin importar cómo termine el mundo, este tipo de discusiones son irrelevantes. Él tiene su propia lucha. Tengo que vivir como soy, y no puedo evitar luchar. Y es precisamente por eso que la lucha es tan fundamental. Antes de que el mundo se convirtiera en este campo de batalla, era un lugar muy diferente. En la capital Seúl, República de Corea, la vida era vibrante. Calles llenas de autos, gente, la silueta imponente de rascacielos. Hasta que, de pronto, un destello, un sonido agudo y la gente en las calles reacciona, como si el tiempo mismo se detuviera. El inicio de todo. Cuando el tiempo mismo se detuvo, un estallido ensordecedor lo cambió todo. Las calles se convirtieron en un infierno de fuego y escombros mientras el día de la condena, el famoso D-Day, llegaba con la explosión de un misil nuclear que impactó directamente en la capital, Seúl. Pero la historia de cómo el mundo llegó a su fin, aunque parezca simple, es mucho más larga y compleja, llena de eventos importantes que se desarrollaron en los 3 años previos al estallido de la guerra nuclear. Entre esos eventos, encontramos a Park Kyu, quien, a diferencia de muchos, hizo preparaciones inteligentes para el futuro. Porque, aunque ahora suene descabellado, en ese entonces la idea de un fin irreversible para la humanidad ya era un tema de conversación común. De hecho, solo 2 grupos se lo tomaron en serio. Por un lado, estaban los ultra ricos, que tenían el dinero para cualquier contingencia.
Por otro, vos encontrabas a los que estaban tan convencidos de que el mundo se acababa que apostaron todo lo que tenían a una huida audaz de la realidad. Y sí, Q era de estos últimos. Lo primero que hizo fue vender todas sus posesiones para invertir en conocimiento e información que lo ayudaran a sobrevivir el apocalipsis. Así, se dio cuenta de que su misión más importante era elegir el lugar perfecto para su refugio. Mientras analizaba un mapa de Corea, pensaba en las características clave. La primera, el lugar debía ser poco poblado y, si era posible, uno al que nadie iría ni siquiera en una emergencia. Sin embargo, también tenía que estar conectado a la ciudad de alguna manera. En segundo lugar, necesitaba un terreno ventajoso para defenderse en caso de una emergencia, pues ya sabía que el mundo, tarde o temprano, se iba a volver un caos. Y por último, pero no menos importante, el precio. Todo esto debía ajustarse a su presupuesto limitado, una meta que se propuso con total determinación. Finalmente, encontró el lugar perfecto. Una zona boscosa y aislada, ubicada justo debajo de una base de la Fuerza Aérea en las afueras de la zona metropolitana. Una vez que se estableció, conoció a su vecino, un anciano que se presentó como el señor Kim, dueño de las tierras cercanas. El viejo le preguntó si venía de Seúl y, al enterarse de que ahora serían vecinos, le dio una cordial bienvenida. Con el sitio asegurado, era hora de construir. Park Kyu reunió a un equipo de trabajadores y, aunque al principio dudaron de su compromiso, él les mostró que también pondría manos a la obra. Con algunas rondas de bebidas y algo de comida, rápidamente se ganó su confianza, y el proyecto comenzó con buen pie. Pero no todo fue tan fácil, porque el señor Kim se convirtió en un obstáculo constante. Interrumpía el trabajo y armaba un escándalo cada 2 por 3, quejándose del ruido y de la falta de permisos. Su temperamento era irritable sin una razón aparente, y parecía que simplemente buscaba atención. La situación escaló cuando el viejo agredió a uno de los trabajadores, gritándole: «¡Salí de acá, imbécil! ¿Querés que te maten? Si vas a seguir así, mejor empezá pasándome por encima». Uno de los hombres de la construcción, harto, quiso devolverle el golpe, pero Park Kyo intervino, pidiéndole calma mientras el señor Kim simplemente obstruía a todos indiscriminadamente. Park Kyo no iba a esperar más, y mientras tomaba el hacha, sentenciaba que él mismo se encargaría de la situación. Es que, para ser honesto, su paciencia ya estaba llegando al límite. Faltaban 950 días para el D-Day. Park Kyu, que caminaba por una carretera mientras el sol caía, vio cómo el señor Kim era abordado por un hombre trajeado y una mujer al frente de su casa. El hombre de traje, con una actitud bastante prepotente, no se andaba con rodeos. Le exigía al señor Kim que pusiera esas tierras a su nombre, prometiéndole que a cambio lo cuidarían. Pero Kim se negaba, y ante la resistencia, la agresividad del sujeto escaló rápido. Lo tomó de la camisa, lo empujó al suelo y le reprochó que le hubiera dado todas las mejores tierras a su hermana, dejándole solo esa casa deteriorada y unos arrozales. Le gritaba que por lo menos le diera eso. Park Kyu observaba en silencio, viendo cómo la situación se ponía cada vez peor, con el hombre arremetiendo. ¿No crees que ya es hora de que actúes como un padre? Fue entonces que, con un discreto carraspeo, Park Kyu se hizo notar. El tipo, molesto por la interrupción, lo miró con fastidio y luego se volteó al señor Kim con una última advertencia, amenazando con prenderle fuego a la casa si no le transfería la tierra antes de morir. Y sin decir más, subió a su auto con la mujer y se fue, dejando al anciano solo y derrotado. Park Kyu vio cómo el auto se alejaba, y luego su mirada se encontró con la del señor Kim, quien seguía sentado en el suelo con el rostro de la derrota. Sentado junto a él mientras el sol se ponía, Park Kyu rompió el silencio ofreciéndole un cigarrillo al anciano, que aún estaba absorto en su derrota. Poco después, en un intento de empatizar, le preguntó al señor Kim si tenía padres, a lo que éste respondió que habían muerto en un accidente. Park Kyu solo pudo asentir, ya que comprendía el dolor de una pérdida así. Después de un momento de silencio, Park Kyu le sugirió al señor Kim que vendiera la tierra y buscara otro lugar, argumentando que era demasiada área para que la manejara él solo. El anciano, tras pensarlo un momento y con la mirada un poco perdida, empezó a explicarle que de hecho, esa misma tierra que ahora era tan valiosa, originalmente fue un baldío inútil, como el terreno que Park Kyu estaba preparando. Sin embargo, nadie se imaginó que justo por ahí pasarían a construir una carretera de 10 carriles, lo que la convirtió en una propiedad muy codiciada.
Con una mirada de desafío y recordando una promesa hecha hace años a una mujer, se negó rotundamente a venderla. Park Kyu no supo en ese momento qué fue lo que dijo o hizo bien, pero esa breve conversación, aunque simple, abrió el corazón del señor Kim de par en par, como una autopista de 10 carriles. Desde ese día, el anciano dejó de interponerse en la construcción del refugio de Park Kyu, y así, con el tiempo pasando, día tras día, los dos vecinos comenzaron a trabajar juntos, cultivando la tierra y preparándose para lo que el futuro les depararía, mientras los días para el D-Day se acortaban drásticamente. Con el tiempo apremiando, apenas faltaban 37 días para que el D-Day golpeara la tierra. El señor Kim y Park Kyu se preparaban, aunque el anciano sentía la inminente catástrofe cada vez más cerca. Y así, finalmente, llegó el día. Un estruendo ensordecedor sacudió el planeta, mientras una bola de fuego se alzó en el horizonte y una tardía alarma de ataque aéreo anunciaba el fin del mundo. Park Kyu sintió cómo la realidad de lo que había pronosticado lo golpeaba de lleno. En medio del caos, el señor Kim, con la voz quebrada, llamó desesperado a Park Kyu, implorándole: mi hijo que vive en Seúl, ¿está vivo? Por favor, encuentra a mi hijo». La angustia lo devoraba. Con el búnker ya terminado y en la sombría oscuridad de su interior, Park Kyu intentaba buscar información, con sus ojos reflejando la pantalla de su laptop, anhelando noticias en medio del infierno que ahora era el mundo. Cuando el exterior se calmó un poco, Park Kyu y el señor Kim salieron, solo para que Park Kyu le diera la devastadora noticia: su hijo había fallecido. Con un gesto de profunda tristeza, Park Kyu apoyó su mano en el hombro del anciano, quien se desplomó, roto por el dolor. Sabiendo que se avecinaba una segunda oleada de ataques, esta vez hacia las zonas metropolitanas, Park Kyu le ofreció al señor Kim quedarse en el búnker, buscando protegerlo. Pero el anciano, aferrado a su hogar y a sus recuerdos, rehusó la oferta, agradeciéndole de corazón, aunque eligiendo enfrentar el fin desde su propia casa. Mientras el apocalipsis se desataba afuera, con el cielo teñido de un rojo ominoso y sonidos inquietantes resonando en el aire, Park Kyu regresó al interior de su búnker. Solo, bajo la tenue luz, encontró un momento de quietud, revisando su teléfono, quizás buscando una última conexión o simplemente un instante de calma en el caos. De repente, un llamado irrumpió en el silencio, el nombre de un trabajador de la construcción parpadeando en la pantalla. Fue una alerta inesperada que lo puso a Kyu en guardia. Y con justa razón, porque afuera, en la oscuridad, un hombre ya corría con intenciones dudosas, llevando consigo una herramienta. Pero en un mundo post-apocalíptico, la verdad era cruda. Aquellos que no habían muerto en el D-Day y los que lograron sobrevivir a la destrucción se convertían fácilmente en tus enemigos. Esa era la lección que Kyu aprendió y que grabó a fuego en su mirada, una realidad que se manifestaba en cada momento. 852 días antes del D-Day, en un tiempo que parecía más tranquilo, la vida de Kyu ya estaba marcada por la preparación. Una mañana, mientras estaba en el bosque, el sonido de un animal herido resonó, revelando un jabalí que acababa de cazar. El señor Kim, su vecino, se acercó indignado, preguntándole cómo lo había logrado sin un arma y lanzándole una reprimenda por haber cazado antes que él. Kyu sabía que el señor Kim se enorgullecía de su destreza en la caza y de haber sido miembro de la Guardia Nacional, incluso recibiendo elogios por sus habilidades de tiro. Su rifle, un Walter D.M. Bell, era formidable a su manera, pero Kyu, con su mirada visionaria, entendía que una sola arma, por buena que fuera, no sería suficiente para lo que se avecinaba. Su mirada, sin embargo, se extendía mucho más allá del bosque. Siempre atenta a los alrededores, Kyu sabía que la verdadera preparación iba más allá de las habilidades individuales. Estaban cerca de una base aérea donde tropas de Roca y Estados Unidos se entrenaban juntas. Y no solo eso, también había unidades especializadas antimonstruos, y al parecer, algunos cazadores estaban presentes allí, un recurso o un riesgo que Kyu no podía ignorar en su plan para sobrevivir al futuro. Y justo en ese contexto, Kyu pensaba que esas eran las condiciones perfectas para armarse hasta los dientes de cara al apocalipsis. Su plan inicial era simple: cuando estallara la guerra con un país hostil y usaran armas nucleares, su objetivo principal sería una base de la Fuerza Aérea cerca de Gyeonggi-do.
Iba a aprovechar el caos y con ropa de protección se haría tranquilamente con todos los suministros militares. Pero mientras buscaba una oportunidad para ejecutar esa estrategia, le llegó una oferta de un lugar totalmente inesperado. Fue en ese momento que alguien, llamándolo jefe, le preguntó si quería comprar un arma. 823 días antes del D-Day, Q conoció a Kim Wan-soo. Este tipo era un vendedor de armas que también trabajaba para la constructora que estaba levantando su refugio antibombas. Era un ex gángster coreano-chino de la China continental, un detalle que no era muy conocido en las noticias occidentales, pero que explicaba por qué regiones cercanas a Mongolia Interior ya estaban siendo afectadas por monstruos. Wan-soo, con una sonrisa cínica, pensaba que de todas formas morirían millones, y era evidente que llevaba una vida conectada con el bajo mundo. A Q no le importaba mucho si Wan-soo tenía un montón de dinero o si él mismo ya podía comprar otro refugio. Wan-soo estaba en Corea buscando trabajo y más plata. Pero el punto del gángster era muy claro. Jefe, aunque te estemos construyendo un refugio antibombas impecable, si no tenés buenas armas, ¿no serías una presa fácil? Q notó cómo Wan-soo usaba un dialecto yandian muy marcado, casi como si lo hiciera a propósito para mostrar sus conexiones con las pandillas criminales del norte. Finalmente, Q aceptó la propuesta. Le dijo a Wan-soo que, una vez que el refugio estuviera totalmente terminado, irían a ver los productos. Se dieron la mano y Wan-soo, con una gran sonrisa, prometió hablar más tarde. Para Q, era una oferta de negocios que no tenía ninguna razón para rechazar en ese momento. Llegó el día del intercambio. Q, siempre precavido, había encargado una investigación privada sobre Wan-soo antes de cerrar el trato. Y ahí se enteró de la verdad. Kim Wan-soo no era un miembro de las organizaciones de Yanbian, sino un ex integrante de la tríada de Shamlai. Eso sí que era otra liga, y por esas conexiones es que conseguía todas las armas. Q se encontró con Wan-soo. El tipo lo invitó a acercarse rápido porque los demás con los productos llegarían pronto. A Q no le importaban mucho esos detalles, solo el resultado. «Esperemos acá un momento», le dijo Wan-soo con esa sonrisa que ya conocía. Q solo quería sus armas. Mientras Q se consumía en la impaciencia, revisando su teléfono solo por costumbre, porque lo único que le interesaba era recibir esas armas, Wan-soo lucía mucho más tranquilo, inmerso en su propio mundo. De reojo, Q vio en su pantalla una conversación con su hija de 7 años, quien le preguntaba sobre su personalidad y a quién se parecía. Wan-soo reía, ajeno a la prisa de Q. Pero la espera no duró mucho, porque pronto un camión se acercaba, las luces encendiéndose y apagándose, anunciando la llegada del preciado cargamento. Cuando las puertas se abrieron, se reveló el tesoro. 3 rifles tipo 56 con sus 300 balas calibre 7.62 y 3 cargadores. Q, con su mirada aguda, no perdió el tiempo y tomó uno de los rifles para inspeccionarlo a fondo. Una cosa era segura, las armas estaban en perfectas condiciones, listas para el combate. Mientras Q confirmaba la calidad de su inversión, Wan-soo charlaba con los de la entrega, incluso bromeando que Corea no estaba tan mal. Una conversación trivial que Q observaba en silencio, mientras una idea se gestaba en su mente. De repente, Wan-soo, con una sonrisa que no cuadraba del todo, detuvo a Q. «Un momento, jefe», le dijo. «¿Me comentaste que vivirías solo en el refugio antibombas? Escuché que no es fácil para una persona vivir sola». La pregunta flotaba en el aire. Q, con un semblante serio, simplemente respondió que era problemático. Wan-soo pareció genuinamente sorprendido. «¿Ah, sí?» Q lo miró fijamente. «¿Qué pasa?», le preguntó, mientras su mano se acercaba al rifle. La atmósfera de repente se cargó de una tensión palpable. Wan-soo le devolvió la mirada y con una voz más seria le preguntó, «¿Hay algún problema?». La sonrisa ya no estaba. Wan-soo cambió su expresión y con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, se apresuró a decir que no era nada, que solo pensaba en lo grande que era el refugio de Park Q, lo suficiente como para recibir a cualquier visita. Pero claro, añadió con un tono algo irónico, «Vos no pareces disfrutar de la compañía». De todos modos, si alguna vez cambias de opinión y querés algo de compañía, podés buscarlos en su lugar de trabajo, les dijo, mientras la tensión se mantenía palpable en el aire. Park Q lo cortó, dejando claro que no tenía más trabajo pendiente y que planeaba visitar a su hija en el noreste.
Ignorando su última sugerencia, Q le dijo que solo estaba bromeando y que no debió llevar las cosas tan lejos, devolviendo el control de la conversación. Luego, sin rodeos, le indicó a Park Q que revisara las armas y le recordó que le enviaría la munición y los cargadores una vez que el pago estuviera hecho. Mientras Kim Wan-so se marchaba en su camión, Q se quedó mirando el vehículo que se alejaba. Sabía que Wan-su no estaba simplemente bromeando. Sentía que el ex gángster podría regresar para intentar conseguir lo que no pudo esta vez. Pero las preocupaciones de Park Q no durarían mucho. De repente, su teléfono comenzó a sonar. Era Kim Wan-su. Y es que, mientras Wan-su pensaba en regresar a su país, otro peligro se cernía. Un hombre desconocido, que también necesitaría un refugio y armas para sobrevivir, conocía la ubicación exacta del búnker de Q y sus instalaciones. Por eso, al responder, Q escuchó un sorprendido y algo alarmado «Ah, jefe», al otro lado de la línea. Con un tono seco, Q le preguntó a Wan-su la razón de su llamada, sosteniendo con firmeza su hacha ensangrentada. Wan-su, con calma, le contestó que no era nada especial, que ya tenía las balas y otros encargos mixtos, y como el pago estaba hecho, solo necesitaba saber dónde dejarlos. Pero para Q, algo no cuadraba. En medio de esa tensa situación, algo se le hizo evidente. Si este tipo era un enemigo, al menos había venido solo. Con sus ojos ámbar encendiéndose con una furia fría, Q tomó una decisión inmediata. Tenía que encargarse de él mientras estuviera aislado, antes de que llegaran refuerzos o la situación se complicara. Y no tardó en actuar. Apenas Wan-su apareció, empuñando también un hacha, Q se lanzó sobre él. Fue un movimiento rápido y brutal. El primer golpe fue una ráfaga de velocidad, buscando dejar a Wan-su fuera de combate antes de que pudiera reaccionar. Q no le dio tregua. Cada swing de su hacha era preciso y cargado de fuerza, sin permitirle a Wan-su ni un segundo para recuperarse. En un instante, el hacha de Q impactó con brutalidad, arrancando un grito de dolor de Wan-su, quien apenas pudo soltar un "ugh" mientras la sangre brotaba de su cabeza. Wan-su, ahora tendido en el suelo y sangrando profusamente, no podía creer lo que había pasado. «¿Qué demonios sos vos?», balbuceó, confundido y herido. ¿Un soldado? ¿Un agente? ¿Un artista marcial?, preguntaba, tratando de entender la furia y la eficiencia sobrehumana de su atacante. Q simplemente se quedó allí, bañado en la sangre de quien creía su aliado, con una expresión inmutable. Había llegado el momento de lidiar con las consecuencias de su pragmatismo brutal. Bañado en su propia sangre, Kim Wan-su le rogaba a Q que le perdonara la vida, implorando ayuda desesperadamente mientras se arrastraba hasta sus pies. Pero Q, con una expresión inmutable, se inclinó para responderle, su voz tranquila y sin rastro de emoción. «Eso va a ser difícil», le dijo, «porque aunque no te mate yo mismo, pronto vas a morir por el exceso de sangrado». Wan-su, con la voz apenas audible, aceptó su cruel destino. «Si igual voy a morir, entonces termina conmigo rápido», le suplicó. Y así, con un movimiento brutal, Q acabó con lo que quedaba de su vida. Mientras se agachaba junto al cuerpo inerte, un sonido lo sacó de sus pensamientos. Era el celular de Wan-su, que vibraba sin parar, mostrando una llamada internacional de «hermosa hija». Q deslizó su mirada por la pantalla, observando los mensajes recientes. «Te amo», decía uno. «Ya voy a casa pronto», otro. Y debajo, un tierno mensaje de la niña. «Papá, vení a casa pronto». El guardián solo miró el aparato, antes de que sus propios pensamientos cortaran cualquier rastro de duda. «No tengo tiempo que perder», se dijo a sí mismo. «Ya no hay nada que hacer». Y así, 29 días después del D-Day, Q avanzaba en su buggy por las ruinas de lo que alguna vez fue el mundo. Con el detector de radiación como su guía, sabía que apenas los niveles se mostraran seguros, tenía que ir directo a la base de la Fuerza Aérea. Recorrió el paisaje desolado, preguntándose si su plan funcionaría. ¿Sería posible encontrar instalaciones militares intactas, llenas de armas suficientes como para armar a todo un grupo de mercenarios? Al llegar a un hangar gigantesco, la respuesta estaba clara. Su estrategia inicial, por más arriesgada que pareciera, había sido la correcta. A pesar de que su camino lo había llevado a donde necesitaba, entre los escombros de la ciudad devastada, la mirada de Park Q se encontró con los restos calcinados de un auto. Una escena que de alguna forma lo hizo pensar en Kim Wan-su.
Todavía se preguntaba, de vez en cuando, qué hubiera pasado si el vendedor de armas hubiera llegado a este lugar antes de cruzarse con él, o mejor dicho, si nunca hubieran hecho negocios en primer lugar. A medida que avanzaba por el desolado paisaje, un pensamiento oscuro le carcomía la mente. ¿Realmente alguien podía sobrevivir en este mundo apocalíptico? ¿Habría podido Kim Wan-su reencontrarse con su hija? La respuesta para Park Kyu era un rotundo y silencioso no. Uf, qué final más brutal. El celular de Wan-su no paraba de vibrar con esos mensajes, así que ustedes hagan vibrar el botón de suscribirse y activen la campanita. Comenten qué manhwa quieren ver después. Nos vemos en el próximo.